Buenos días, estimados estudiantes de comunicación en diferentes escenarios o diversos escenarios. En este momento vamos a iniciar el video chat del tema a seguir, de la actividad a entregar, que es tipología textual. En el ámbito académico existen muchas definiciones y muchas clasificaciones acerca de las definiciones de tipología textual. Una básicamente es el conjunto, la clasificación, la jerarquización o el grupo al que pertenece cada uno de los textos acorde a su intención comunicativa y a la caracterización de sus rasgos más sobresalientes, es decir, personajes o tipo de información que quiere brindar, tipo de creación, autor, en fin, cada uno de esos rasgos son los que más sobresalen en un texto como tal, ¿listo? Mientras, esperamos a ver si de pronto se une un estudiante, voy a dejar proyectado un videito aclarando qué es la tipología textual. Created using Powtoon. Bueno, chicos, entonces no existe una diferente tipología textual, no hay una única, hay muchas. Pero en este trabajo, para lo que nos compete, y acorde a nuestro escritor del documento, Alberto Cupitra, tenemos y decimos que la tipología textual se desarrolla a partir de los rasgos más sobresalientes, de las características más comunes de un texto,
¿Listo? Voy a compartirles mi presentación. Voy a mirar, a corroborar si se está viendo muy bien. Bueno, entonces, esta de tipología textual básicamente acude a la intención de que ustedes, a través de unos ejemplos de unos textos, de toda clase de una de las 5 características que tienen, y la principal es la intención comunicativa, es decir, qué quiere transmitir el autor cuando lo creó, deben clasificar 5 textos, ¿listo? Vamos a exponer específicamente solo 5 tipos de texto o tipologías que nos permiten entender dentro de esas cuáles están enmarcadas en los ejercicios a hacer. ¿Listo? Bueno, primero que todo, la tipología textual es una agrupación de categorías de los textos dependiendo de los rasgos más sobresalientes. ¿Listo? Cuando se clasifican y se tienen estas jerarquizaciones o estas agrupaciones, esto ayuda a que el texto se pueda entender mejor dependiendo de su situación y dependiendo de lo que lee el autor para que pueda entender el contexto del texto. Es decir, la tipología textual simplemente se divide en 5 grandes categorías, vuelvo y digo, para nuestro ejercicio que nos compete, acorde a su intención comunicativa, lo que quiso decir el autor. Tenemos 5 tipologías importantísimas. La primera es el narrativo. Cuando uno dice qué es narrar, uno le dicen, diga sinónimos de narrar, uno empieza a pensar en contar, en decir, en crear una historia y contarla o escribirla a partir de lo que yo voy creando. Había una vez un lobo muy malo que se comió a Caperucita Roja y la abuelita. Había una vez, o en un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, ¿cierto? Es el gran y célebre inicio de nuestra obra y cumbre latinoamericana, ¿cierto? Representante de este idioma, gracias al señor Miguel de Cervantes Saavedra, el Quijote de la Mancha. Antes de continuar voy a estar pendiente. Se está viendo, aún no se ha conectado nadie, igual, seguimos. Listo. El narrativo, primero que todo, su fin es perseguir el registro, ¿cierto? O el relato, o contar, o la creación de hechos reales, ficticios, imaginarios que suceden ¿en dónde? En un tiempo específico. Es decir, que si yo dije que en un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, esto sucedió en un tiempo específico. Sabemos por el contexto histórico que es una obra antigua, es decir, ocurrió en el pasado, ¿cierto? Y que se desarrolla en un espacio, en un lugar de La Mancha. La Mancha es una región española. Sabemos que hacia el 1500, más o menos mitad de medioevo, casi terminando periodo de la Ilustración, por allá hacia 1500 algo fue creada esta obra, Cumbre de la Literatura Española. Entonces ya tenemos una ubicación en un tiempo, Edad Media, finales más o menos, como, o mediados, y un lugar que fue España. Entonces esto alude a que unos personajes o sujetos desarrollaron esas acciones, esos hechos reales o ficticios. Son reales y ficticios a la vez porque hay vestigios de la clase de personajes que creó Miguel de Cervantes Saavedra. En este caso, esos personajes fueron Don Quijote de la Mancha, el famoso Hidalgo, tiene calificativos o adjetivos que engrandecen ese personaje, y Sancho Panza, su fiel escudero. Y aparece Rocinante, que es el caballo de aventuras de Don Quijote de la Mancha, y la hermosa Dulcinea del Toboso, o Toboso, ¿cierto? Bien, ¿cuál es la forma que predomina en esta clase de texto narrativo? El verbo. Había, jugaron, reían, miraban. Es decir, que no todo está escrito en verbo, aclaro. La gente también puede usar ahí adjetivos. El famoso Hidalgo, Don Quijote, ese famoso. También se usan adverbios de tiempo. Hace ya mucho tiempo, siempre, a veces.
Todas esas categorías gramaticales se usan, pero la principal es que durante todo el texto se van a encontrar más verbos que adjetivos, más verbos que sustantivos, más verbos que adverbios, más verbos que sujetos o pronombres y, en fin, toda esta clase de categorías. Lenguaje es literario, es decir, usa recursos estilísticos del lenguaje. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, es un tipo de narración más elaborada, más elegante, que despierta y envuelve la atención de la persona que lee. Y un ejemplo clarísimo, importante tener esta clasificación en cuenta, porque ustedes aquí en los tipos de novela, de ejercicio o de fábula o de cuento van a poder mirar qué clase de texto es. Los más comunes son la novela, el cuento, las fábulas, las noticias, la crónica periodística, las tiras cómicas e incluso los chistes. Tenemos entonces en nuestra imagen un ejemplo. Había una vez una mota de polvo tan y voló hasta la casa de una señora pobre y fue feliz allí porque se reunió con cientos de compañeros. No sé si es una alegoría a la soledad o una alegoría al polvo, al poquito como encontrar mugre en una casa, pero bueno. Tenemos otro tipo de texto importante, el descriptivo. Su intención comunicativa es proporcionar información respecto de lugares, personas, personajes, procesos, situaciones, fenómenos o emociones. También predomina el uso del tiempo verbal, pero su principal forma o lo principal que usa para describir esos personajes, esos objetos, esos procesos, esos fenómenos, es el adjetivo o calificativo. Cuando hablamos de adjetivo no es solamente una cualidad positiva, bonito, hermoso, excelente, inteligente, no. Nos referimos a cualquier característica que califique al sustantivo. Alto, feo, gordo, bajo, delgado, bonito, déspota, abstracto, genial, gentil, amargado, bipolar. Toda esa clase de características, no necesariamente positivas, porque también las características yo puedo decir que si una mesa es funcional, en cuanto a que me sirve para hacer tareas o para comer ahí o para sentarme a ver televisión, por ejemplo, para apoyar el televisor, bien es cierto que yo puedo decir, es café, está vieja, está dañada, es descuidada. Allí estoy involucrando características tanto negativas como positivas. Cualidad se refiere a esa característica de algo y eso es un adjetivo. A través de esos adjetivos se describen esas características. Usa tiempos verbales, claro que sí, desarrollo se proporciona, se desarrolla, pero no son tan notables como en el texto narrativo. Cuando hablamos de algo descriptivo, nosotros nos tornamos en cierta forma de un papel de juez que empieza a dar calificativos a cada uno de estos procesos, información, animales o cualquier objeto, en donde damos juicios, un juicio objetivo. ¿Qué es un juicio objetivo? Hacemos una descripción o un carácter objetivo de este texto descriptivo, es hacer una descripción fiel. ¿Cuál es? Por ejemplo, vamos a mirar la imagen, este casco, ¿cierto? Típico casco romano, lo sabemos por las películas como Gladiador o las películas que se ven generalmente en Semana Santa reflejando la vida de Jesús. Y yo una descripción fiel. Este casco es romano. Tiene una estopa o una frondosa composición de pelo áspero de color café. Está hecho de metal y cubre la cabeza. Ese metal es áspero de color de bronce. Bueno, algo objetivo. Pero si yo digo, emito un juicio, ojo, es que yo voy a revisar qué significa el casco. Este casco representa la forma más sangrienta de violencia hallada en la historia. Con este casco muchas personas murieron. Ojo, yo dije muchas personas murieron. También estoy describiendo algo, no necesariamente usé adjetivo, pero sí me referí a un hecho. Entonces, cuando yo digo la forma más sangrienta de representar la guerra,
diciendo lo que eso se generó para mí. Por el contrario, alguien que aprecie la cultura, yo también la aprecio, si no hablo de sobre todo en arte, va a decir, fue una de las primeras elaboraciones más avanzadas en técnicas de construcción de materiales usados con el bronce, por ejemplo. Aquí yo ya di un juicio subjetivo, es decir, de lo que yo pienso y lo que esa imagen para mí representa, más no una descripción fiel u objetiva tal cual del objeto o de lo que voy a describir. Aparte, permite desarrollar esta tipología descriptiva. Una importante caracterización es decir cómo es algo, qué es algo, describir algo, es contarlo, decirlo, pero a través de características de una manera más elaborada, ¿sí? ¿Qué se clasifica como descriptivo? Aquello que nos permite interpretar o contar el proceso o describir, ¿cierto? Libros, piezas musicales, películas, artículos, entre otros. Recordemos que en el videito de Powtoon ya habíamos visto cómo la muñequita nos explicaba otra clase de contenidos o de textos que se incluyen allí. Tenemos el expositivo. El expositivo es conocido en la intención comunicativa como texto híbrido, es una tipología híbrida. Profe, ¿cómo así? Híbrida. Quiere decir que se compone de dos tipologías, un texto informativo y un texto explicativo. Eso es un expositivo. Entonces, es un texto que cuenta algo que informa, perdón, cambié la diapositiva, que informa cómo es algo que quiere decir, pero también lo explica a fondo, ¿sí? Esto es exponer. Por lo tanto, cuando hablamos de texto explicativo, se queda corto frente al expositivo, porque en el expositivo incluye la información de un sujeto, una cosa, una persona, un hecho, un suceso, un fenómeno, ¿listo? Voy a confirmar que estemos viéndonos en pantalla. Ahí estamos muy juiciositos viéndonos en pantalla. Listo. Bien, entonces, los textos expositivos, por su carácter mixto o mezclado o híbrido de información y explicación, presenta datos e información sobre un tema determinado. Por ejemplo, cuando vemos documentales de Nat Geo, de History, se está contando algo, pero también se está explicando y se está informando, por ejemplo, sobre el hábitat de los suricatos, ¿cierto? En el África. O vemos cómo hay ciertos tipos de procesos que se desarrollan en La Ciencia del Absurdo, que es un programa genial. Allí vemos un texto expositivo. Un texto expositivo no solamente es escrito, puede ser también oral. Y hoy en día, con la influencia de las TIC, también es audiovisual, una multimedia. A veces las películas, no solamente como Avengers Infinity War, sino esas películas que informan, por ejemplo, o que traen obras como ópera, zarzuela, la opereta. Todos estos son expositivos porque desarrollan, antes de presentar como tal el espectáculo, un documental, por ejemplo. Encuentran información en orden jerárquico, o la exposición de un determinado tema por parte de un científico, ¿cierto? Hay que tener cuidado porque algunas de esas clases de textos científicos tienden a convertirse también en argumentativo cuando se publican resultados de investigaciones. Pero por lo pronto hay que tener en cuenta que es un texto que depende de lo que quiero comunicar, es informativo y explicativo o solo contiene una de las dos intenciones comunicativas. Se transmite objetivamente. Por ejemplo, voy a hacer una exposición sobre el proceso de fabricación de la pintura. Yo debo ser muy realista y acudir a las fuentes de investigación, ¿cierto? Y cuando yo vaya a transmitir mi informe, debo hacerlo de manera objetiva, es decir, no lo que yo pienso, sino que realmente lo que yo investigue. Ahora, en el lenguaje expositivo o en la tipología expositiva, se dispone de un lenguaje especializado dependiendo del tema: cultura, farándula, política, ciencia, tecnología, deportes, academia, educación, lo que sea, ¿listo? Aquí vale la pena aclarar
que a veces en un mismo texto encontramos dos tipos de tipología, valga la redundancia, tipos de tipología. Porque yo puedo estar exponiendo un tema de la educación, pero eso también puede convertirse en algo argumentativo. O sea, ahí debemos tener cuidado qué es lo que quiere expresar el lector y tratar de entender muy bien su intención comunicativa. En el argumentativo, ¿sí? Quiero mirar algo importante y nos dice la imagen. El primer diálogo, supongo que es de la persona de nuestra izquierda. Si yo le convenciese a usted de que mi plan es admisible, ¿lo admitiría usted? Y el diálogo del hombre de la derecha. No, en absoluto. Y si yo le convenciese de que su plan está equivocado, ¿lo retiraría usted? Dice el otro, el que está dialogando. Nunca, jamás. Vale, estupendo, dialoguemos los dos. Argumentar es tratar de persuadir, convencer, de desarrollar puntos de vista que tengan que ver con argumentos claros y que yo pueda convencer a la otra persona. Si no la convenzo, por lo menos dejo pensando mi punto de vista si está bien argumentado. El texto argumentativo es uno de las tipologías más relevantes en el ámbito académico. ¿A quiénes de ustedes les han hecho hacer de sus programas técnicos, tecnólogos o sus otras carreras, quién les ha demandado hacer un proyecto de investigación o una tesis para poderse graduar del mismo? Esto es clasificado como texto argumentativo. ¿Les han enviado a hacer ensayos sobre, por ejemplo, las cadenas de producción de abastecimiento? Claro que sí, eso también. El ensayo es un tipo de texto argumentativo. Entonces, permite probar o demostrar una proposición o una tesis. Profe, ¿qué es una tesis? No solamente es el ejercicio que hacemos, como ya lo decía, el trabajo para optar por el grado de un técnico, un tecnólogo, un profesional, una especialización, una maestría, un doctorado, un PhD, un postdoctorado, no. Sino es también el hecho de decir que yo voy a inventar o digo que llueve de para arriba o llueve hacia arriba. Si yo digo esa tesis, voy a probar que llueve para arriba, tengo que mirar con argumentos, con información, con búsqueda, con uso de citas y de otras fuentes que llueve de para arriba, por ejemplo. Se tienen que exponer razones y evidencias. No solo voy a decir, es que llueve para arriba porque sí, no. Yo voy a decir que llueve para arriba porque la composición del agua, porque el fenómeno del clima, porque tal investigador ha hecho estudios sobre cómo llueve para arriba, en fin. Esas son razones y evidencias. En esas evidencias también muestro estadísticas, muestro datos, muestro otros estudios, otras fuentes de información que me complementen lo que yo quiero decir o demostrar. Al exponer eso, entonces nos damos cuenta cómo esas evidencias tienen que ser verídicas y reales, que apunten finalmente a confirmar, a rebatir o a generar otro nuevo conocimiento ante esta tesis. Entonces, en el texto argumentativo es necesario que la información que se expresa allí se transmita de una manera clara, ordenada y sin presentar ambigüedades. Entonces yo estoy diciendo que va a llover de para arriba, pero finalmente termino concluyendo que no, que llueve mejor de para abajo. Allí me estoy dando una ambigüedad, es decir, que puede que sí o puede que no. Allí no sería un texto coherente como tal. Y tenemos el normativo, este sí que nos da duro, pero es el más fácil de entender. Cuando tengo un reglamento de propiedad horizontal, es un tipo de texto normativo. Cuando tengo una ley, la ley del Código de Policía, por ejemplo, el nuevo Código de Policía es un texto normativo. Cuando, no sé cómo usar la lavadora, la primera vez que yo uso lavadora y viene todo electrodoméstico con su manual de instrucciones, también es un texto normativo. Entonces, usa un lenguaje especializado del texto normativo acorde al campo de saber específico. Si hablamos de una ley, pues tendrá que usar netamente el lenguaje jurídico, hablar de decreto, del convocando, de jurista, bueno, todos unos términos especializados. Si habla de lavadora, pues dirá, o prima, usará muchísimos verbos, mucho uso de verbos en infinitivo o en imperativo. Infinitivo es
abrir la tapa de la lavadora, bajar la tapa de la lavadora, oprimir el botón inicio, abrir la llave para que se llene con agua la lavadora, por ejemplo. O en imperativo. El verbo en imperativo generalmente se usa en tercera o segunda persona. Ordene, hable, diga, abra, exprese, ¿sí? Oprima el botón, encienda o enciende, no fume, esa clase de cosas que prohíben, que no usamos usted debe fumar, no, o usted no debe fumar, no, se usa el imperativo, es la forma del verbo en donde yo de una vez omito directamente omito el pronombre en la acción y lo incluyo con un pronombre objeto. O en su misma conjugación no necesito usar el pronombre o el sujeto de la oración y desarrolla y espero que realice la acción o algo. Oye, deja de fumar. Ven, hazme un favor, abre esa puerta. Uy, hace frío, cierra la ventana. Cosas así es lo de imperativo. Entonces, tenemos en cuenta que se incluyen de lo normativo los reglamentos, las reglas, los mandamientos, normas de funcionamiento de conducta, instrucciones de aparatos eléctricos, los manuales, las condiciones para participar en una determinada actividad, las recetas y las leyes. ¿Listo? Se usan verbos en infinitivo y en imperativo, como ya lo decía, y no debe ser ambiguo ni confundir al lector. ¿Listo? Bueno, chicos, después de esta pequeña explicación de los tipos de texto a grosso modo, vamos a entrar en materia entonces con lo que tenemos que hacer en la actividad. ¿Listo, chicos? Vamos a mirar cómo vamos. Bien. Por el momento no hay nada. No hay lío. Vamos bien, vamos bien. Uy, señor, se pasa el tiempo. Bueno, listo. Entonces, les voy a pedir un favor, te voy a enviar un mensajito porque ahorita a las 8 tengo otro video chat. Voy a enviar un mensajito rápidamente. Voy a estar aquí mientras esperamos a que conecte a alguien. Un segundito, un segundito, un segundito, un segundito. Digo aquí, chicos, no se estresen. Estoy digitando un correo. Chicos, sigo aquí. No se me vayan a ir. Aquí sigo.
Listo, chicos. Bien, entonces, quiero mostrarles también esta imagencita para hacer también otra posible división de tipología textual. Tenemos una en donde los textos son continuos, es decir, la información se presenta de izquierda a derecha. Y una vez, en lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordar, una abuelita hermosa tenía una nieta llamada Caperucita. Y el famoso Hidalgo fue feliz con la abuelita y Caperucita vivió. Por ejemplo, es una historia que remonté y que reencauché y utilicé muchos personajes sencillita. Ese tipo de empezar desde había una vez y en la estructuración lineal o continua, que es el título, oraciones y todos los párrafos para terminar todo el texto, eso se llama texto continuo. Allí tenemos los textos que acabamos de ver, descriptivos, narrativos, expositivos, argumentativos e instructivos. ¿Listo? Voy dando un tip, y es que estas 5 tipologías solamente usamos 4 en los textos que ustedes tienen que clasificar. Ahí les doy ese dato. Están los textos discontinuos o no lineales. Son los textos que también presentan información, pero no escrita de derecha a izquierda, sino que permite agrupar de otra manera la información. Generalmente tenemos los cuadros gráficos o estadísticos, las tablas y matrices, ilustraciones, allí imagen, foto, esquema. Tenemos los mapas mentales, mapas de ideas, mapas conceptuales, cuadros comparativos, están los formularios, las hojas informativas, aquí ya hablaríamos de Excel, o una hojita en donde se va a decir en el momento, cerramos, por favor venir después de almuerzo, por ejemplo, un aviso. Los avisos y anuncios, los vales y cupones y los certificados. La Universidad Minuto de Dios certifica que el estudiante Pepito Pérez se encuentra desarrollando el segundo semestre de Administración de Empresas, expedida en Bogotá, al día tal, firma rector tal. Eso es un certificado. Entonces, esa clase de tipos también, de texto también los van a encontrar. Pero para nuestro caso específico solo van a ver en el ejercicio textos continuos. ¿Listo, chicos? Solo textos continuos, como tal. Listo, ahora sí nos vamos a lo que nos compete, la tarea. La explicación no va a ser muy complicada. Nos vamos a nuestra pestaña 4, tipología textual. Hay que leer el documento. Es este mismo que yo les compartí en la presentación, pero de manera un poco más resumida, ¿sí? La creó nuestro nuestro compañero de CEPLEC también, es una eminencia en lingüística y en literatura. Él es un profesor también, se llama Alberto Cupitra. Nos habla qué es la tipología textual. Encontramos las 5 tipologías que él clasificó acorde a los rasgos más sobresalientes. Tenemos el narrativo. En el narrativo también incluye, esto ya lo tenemos, novelas, crónicas, el descriptivo, ¿sí ven? Eso ya lo vimos con las diapositivas. El expositivo, el argumentativo y el normativo, ¿listo? Y este cuadro es el que tenemos que usar para trabajar, para hacer nuestro ejemplo. Yo voy a copiarlo acá. Voy a tomar el atrevimiento de copiarlo en una nueva hoja, porque la norma APA dice que uno no debe usar colores, nada que ver con colores de fuentes. Bueno. No se me borran. Oh. Listo. La norma APA entonces dice que los cuadros, las tablas, los colores no deben llevar absolutamente ningún relleno de fondo. Ninguno. Vamos a dejar sencillita, una cuadrícula normalita, que nos permita que quede más ordenada. Listo. Tenemos
Vamos a poner 5 textos. Por favor, usemos el mismo modelo de cuadro. No le hagan márgenes de borde de Hello Kitty o símbolos de la lingüística, no nos interesa. Tipología. Este puede ser más chiquitico. ¿Por qué? Porque allí solo van a poner argumentativo, descriptivo, narrativo, informativo, normativo. Entonces no hay problema. La justificación, por el contrario, y el rasgo lingüístico sí tiene que ser amplio. Listo. ¿De dónde vamos a sacar nuestra justificación? Del documento expresado por Alberto Cupitra. Y los rasgos lingüísticos, desde esta pestaña vamos a descargar el ejemplo del ejercicio de tipología textual como tal. Aquí encontramos los 5 textos que se deben clasificar. Tenemos el texto 1 que se llama Nuevos hábitos, medidas urgentes. El consumo recreativo de medicamentos tranquilizantes en el país es mayor que el de éxtasis y casi igual al de la cocaína. Esta fue una de las alarmas que encendió el Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Colombia, 2013. La más completa radiografía del tema hecha hasta ahora, revelada la semana pasada. Vemos que la fuente, aquí nos dicen como la cita de dónde fue tomado, editorial del diario El Tiempo, 6 de julio de 2014. ¿Listo? En general habla sobre el uso de sustancias, de drogas psicoactivas y de otra clase de sustancias en el país como consumo como tal. El texto nos habla de Demian Hermann Hesse. Un mundo se originaba en la casa paterna, más estrictamente se reducía a mis padres. Este mundo me era muy familiar, se llamaba padre y madre, amor, severidad, ejemplo, colegio. Este mundo se caracterizaba por un tenue esplendor, claridad y limpieza. A él pertenecían las palabras suaves y amables, las manos lavadas, la ropa limpia y las buenas costumbres. Este ejemplo es un texto claro, ¿cierto? Yo no voy a decir qué originalidad, qué origen tiene en cuanto a tipología textual porque les estaría haciendo la tarea. Les aconsejo busquen Demian de Hermann Hesse, que es un autor. A ver qué les dice la información en la web, de qué tipo de texto puede ser, para que ustedes tengan pistas. Hay otro texto. En el mundo en que vivimos, la verdadera amistad no es frecuente. Muchas personas egoístas olvidan que la felicidad está en el amor desinteresado que brindamos a los demás. Esta historia se refiere a dos amigos verdaderos. Todo lo que era de uno era también del otro. Se apreciaban, se respetaban y vivían en perfecta armonía. ¿Qué quiere decir? Empieza como un lenguaje, no sé, describiendo o especializado o contando algo. Ustedes deben mirar. O por el contrario, mostrando el funcionamiento de algo. Ustedes deben mirar. Jean de La Fontaine, ojo con esto es clave. El autor nos revela que no puede ser el texto como tal. Mentira, son 4 textos. Y yo les dije 5, perdónenme, son 4. Texto cuarto, ¿cómo operar un cajero automático? Para ingresar al cajero, pase la tarjeta por la ranura que se encuentra junto a la puerta vidriada del banco en la posición señalada en la imagen. Aguarde a que se encienda la luz y empuje la puerta. Inserte la tarjeta en la ranura señalada en la posición correcta. Bueno, son los ejemplos del texto. Entonces, ustedes van a tomar el cuadro primero y van a poner en el número de texto 1, sugiero yo, para que se puedan ubicar un poco más fácil el título. Nuevos hábitos, nuevos consumos. Tipología, la que ustedes quieran. Voy a decir, por favor, y lo tengan presente, voy a hacer mejor un ejercicio con otro. Por ejemplo, yo voy a clasificar el Quijote de la Mancha digamos que ese es mi texto. ¿Qué me decía las diapositivas? Que cuando yo tenía un texto narrativo, a él pertenecían novelas, cuentos, fábulas, noticias, crónicas periodísticas, tiras cómicas e incluso chistes.
¿cierto? Entonces yo voy a poner que es narrativo, porque es una novela, El Quijote de la Mancha es una novela. La justificación. ¿Qué voy a usar de justificación? Me voy al documento de apoyo de tipología textual y acá me dice que lo narrativo es, su propósito fundamental es relatar o registrar hechos. Registrar o relatar hechos. Segundo, chicos. Listo. Registra o relata hechos. Entonces, ojo, registrar o relatar hechos. Tengo que tener cuidado porque yo esta información la tomé de ¿qué? De Alberto Cupitra García. Bueno, aquí no está el modelo, pero sí, él es de Alberto Cupitra García, un profesor de la Universidad Minuto de Dios también. Él lo dijo en 2016. Aquí realicé una cita de texto en donde respeté los derechos de Cupitra. Listo. Ahora yo voy a mirar. Un rasgo lingüístico sería el ejemplo que yo tomo del texto del Quijote de la Mancha para decir que es un texto narrativo que me registra o relata hechos. Entre comillas, en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. ¿Listo? Y completo con un tipo de texto. ¿Quién dijo eso? Saavedra, Miguel de Cervantes Saavedra. De Cervantes, perdón. Lo dijo en 1538, por ejemplo. Aquí yo ya termino mi cita de texto porque lo tomé textualmente. Tienen que desarrollar como mínimo 3 características o rasgos o 3 características de la justificación de por qué ustedes escogieron y dijeron que el Quijote de la Mancha, por ejemplo, es narrativo. Como mínimo. Para cada característica van a registrar un rasgo lingüístico. Este trabajo debe tener portada, introducción, todo este cuadrito, conclusiones y referencias. ¿Listo, chicos? Entonces, es básicamente esto. Quiero que por favor me escriban si hay dudas, si hay preguntas. Yo voy a hacer el lunes una sesión de video chat de preguntas y respuestas y de dudas acerca de la misma actividad. El lunes, ay Dios, el lunes es festivo, mañana. El martes a las 6 de la tarde. Voy a estar en una sesión de dudas, por si algo, para que lo tengan pendiente y podamos allí aclarar y clarificar más el tema. ¿Listo, chicos? Entonces, no es más por hoy. Voy a dejar grabado, voy a proceder a descargar la sesión y a subirla a YouTube. Ese proceso es como 2 horas o 3. Entonces, espero que antes del mediodía ya les haya enviado la grabación del chat de hoy. Estoy atenta a cualquier cosa. Recuerden, sesión de dudas y preguntas sería martes de 6 a 7 más o menos. Entonces, sigo atenta, chicos, cuenten conmigo y quedamos. Un abrazo a todos. Saludos y descansen este fin de semana un poquito o traten de dedicar tiempo a las actividades que tienen de pronto atrasadas. Entonces los dejo. Eso era todo por hoy. Muy amables.